encontramos la obediencia de un hombre, pero encontramos también el anhelo, la sed, el hambre de un hombre por la presencia de Dios. Es tremendo, hermanos, lo que sucede en nuestras vidas cuando somos obedientes, pero también es tremendo lo que sucede, lo que Dios hace con nosotros cuando nosotros tenemos sed de su presencia. Anoche yo podía ver a algunos jóvenes de todas las edades, 10, 12, 13, 14, 15, hasta 30 quizás, estaban postrados en el altar. ¿Sabe qué entendí yo de esto? Que hay gente joven, adulta, que tienen hambre y sed de Dios. Que quieren que Dios esté con ellos en ese momento. Hay gente que no desea nada con Dios. Hay gente que quiere, entre más lejos Dios está, mejor es. Hay gente que necesita a Dios en ciertas ocasiones. Hay gente que necesita a Dios solo cuando tiene problemas, solo cuando está enfermo, solo cuando está endeudado. Pero hay gente que no le importa si no tiene nada, no le importa si tiene que comer, si tiene o no tiene, si trabaja o no trabaja. Hay gente que tiene sed de la presencia de Dios, no importa el momento que está viviendo de su vida, porque hay una sed. Y algo sucede. Yo he escuchado gente que dice: el cielo se mueve, el poder de Dios se mueve cuando alguien es obediente o cuando alguien tiene sed de Dios. Y este pasaje, en el mismo pasaje encontramos las dos cosas. Primero, tenemos en esta historia a un hombre llamado Felipe. Y póngale atención a las características de cada uno de los dos. Felipe se le conoce como el evangelista. El evangelista Felipe. Quizás él no tenía el título, nadie se lo decía, o él no se presentaba como evangelista. Pero a través de la Biblia, a través de la historia, vemos que él es un evangelista de los buenos. Felipe era parte de los 7 diáconos que habían elegido cuando en el momento en que la iglesia se estaba formando, después que Jesús asciende al cielo. Y eligen 7 diáconos para cuidar a las viudas y repartir las mesas. ¿Qué clase de evangelista era Felipe? Que Dios lo usaba para predicar, pero lo usaba para servir las mesas, para repartir comida. En otras palabras, Felipe era un servidor en todo el contenido de la palabra. Felipe, de los 7 diáconos, hermanos, empezó a servir al Señor en todas las áreas en las cuales el Señor lo llamaba. Pero Felipe, a causa de la persecución que la iglesia estaba viviendo en ese momento, entiende que no puede parar su ministerio. Y por la persecución va a Samaria a predicar la palabra del Señor. Y una de las cosas que sucede tremendo es que dice la palabra en el libro de los Hechos que entre más los perseguían, ahí donde llegaban, ahí predicaban la palabra. Y entonces por la persecución a ellos los van persiguiendo, van escondiéndose, van llegando a otras ciudades. Entonces Felipe llega a Samaria y dice la palabra que predica a Cristo. Cuando Felipe predica a Cristo en Hechos capítulo 8, dice que le predicó a una multitud, en este mismo capítulo. Le predicó a una multitud y dice la palabra que hacía milagros. Este hombre predicaba en la calle, predicaba en la casa. Yo no sé cuántos se reunían, pero dice la palabra que por él se hacían milagros. La gente se sanaba. Había una palabra que esta gente recibía. Y entre esa gente que se convirtió cuando Felipe predicaba, estaba un hombre llamado Simón. Simón el mago. No era cualquier personaje. Este engañaba a la gente. Se convirtió de a mentiritas al principio.
pero después se convirtió de verdad. Este hombre tiene, esta es una historia aparte. Pero entre los que se convierten está Simón el Mago, que según él le están quitando la chamba, no el negocio. Pero se convierte al fin Simón por la prédica de este Felipe. Felipe el evangelista. En el capítulo 21 de este libro de los Hechos dice que Felipe tiene 4 hijas. ¿Qué clase de familia tiene Felipe? Tiene 4 hijas y las 4 profetizan. Las 4 predican. Las 4 son mujeres de Dios. Este Felipe no es cualquier personaje. Ahora, note las características que yo encuentro entonces de Felipe a través de esta pequeña historia. Número 1, Felipe era sensible a la voz de Dios. El evangelista era sensible a la voz de Dios. Dios lo llama y le dice, ve aquí, y él va. Dios lo llama y le dice, ve aquí, y él va. Dios lo llama a predicar a un lugar y él va. Dios le encarga una misión y él va a esa misión. Felipe era sensible a la voz de Dios. Donde Dios lo llamaba, ahí iba. No le importaba cuánta gente o qué lugar era. Y él, cuando Dios lo llama aquí en este pasaje que leímos, que acabamos de leer en el verso 26, dice, le da específicas las instrucciones el Señor. Y note que le dice claramente, ve de Jerusalén a Gaza. Y le dice al desierto, claramente al desierto. Y Felipe era sensible y dijo, ¿al desierto? No hubiera dicho así, al desierto. ¿Por qué al desierto? Lo primero que un evangelista de este tiempo hubiera preguntado es, ¿quién está en el desierto? Si la gente se va del desierto a buscar los manantiales, a buscar refugio, porque en el desierto no hay nada, por eso se llama desierto. Está desierto, no hay nada. Si acaso hay una fuente de agua, si acaso cerca de la fuente de agua hay unas 2 palmeras, hay un pozo. ¿A quién le voy a predicar al desierto? Podría haber dicho Felipe. Esto significa que Felipe era un hombre humilde. Además de evangelista, una característica es que era humilde, porque le acaba de ir a predicar a una multitud. Se salva Simón el Mago en esa multitud y ahora Dios le dice, quiero que vayas al desierto, al área de Gaza, caminando hacia Gaza, y ahí te voy a decir lo que vas a hacer. Felipe no le preguntó a Dios, ¿para qué me mandas? ¿A dónde me envías? ¿Cuánta gente voy a encontrar? No, Felipe le predicó a una multitud en Samaria y ahora no sabe a quién le va a predicar en el desierto. Tampoco le preguntó a Dios cuántos hay, cuántas mujeres, cuánto me pagan, cuánta gente hay, cuántos se congregan en ese lugar. ¿Es una gran convención o es un gran congreso? ¿A dónde me envía, Señor? Ya que ahora soy el gran evangelista. No. Felipe era humilde, él no preguntó nada. Él se fue camino hacia Gaza, hacia el desierto. Y ahí el Señor le tenía preparado algo bien importante. Algo que encuentro en Felipe es que estaba dispuesto. Él estaba dispuesto. I'm ready. I'm ready. Donde me envíes, como el texto ese, ¿no? He aquí, Señor, envíame a mí, dijo el profeta. Así estaba Felipe. Él estaba dispuesto a ir al desierto, no importa si era por una persona. Y escuche esto. Él no sabía que era una persona, pero era sensible a la voz de Dios. En otras palabras, o en tercer lugar, Felipe estaba disponible. El mensaje de Dios era preciso, al sur de Gaza. Ahora, lo interesante aquí, hermanos, es que en este camino, o para ir a Gaza, mejor dicho, hay 2 caminos. Hay uno bueno y hay uno malo. Es como ir a Galveston y tú dices, me voy por el 45
o me voy por el 59 y luego agarro el que sale por Santa Fe, que ya no me acuerdo qué número es, pero es 288. 288. Ustedes que caminan más por ahí. Pero yo saco cuentas y digo, si me voy por el 288, ahí siempre está el tráfico bien. Hay un camino malo y hay un camino bueno. A Felipe le toca lo mismo, aunque no eran freeways. No eran calles, eran caminos. Y aquí lo interesante, hermanos, es que había dos caminos para ir a Gaza. El más despejado y el que Dios le dice que vaya por el desierto. El más despejado, yo me imagino que habían casas, era más amplio el camino, pero el otro era en el desierto que va a Gaza. Ese camino, es más, es medio camino. Y camino en el desierto, hermanos, ahí significa que pueden haber serpientes, que pueden haber otras cosas, otros animales. Ahí significa que no va a haber agua. Pero Felipe toma la decisión. Y Dios le dice al desierto. Porque cuando Dios dice algo, que vaya alguien, es porque algo va a pasar. Felipe sabe que si Dios lo envía, algo va a suceder ahí. Porque donde parece que no hay nada, ahí es donde sucede, porque Dios el que está mandando. Donde parece que no hay nada, ahí manda Dios a alguien para que suceda algo. ¿Y cómo sabía Felipe? Felipe no sabía, pero él sabía que si Dios lo mandaba era porque algo estaba a punto de suceder. Entonces la historia se encuentra entre estos dos hombres. Uno que es un hombre de Dios y el otro que creo que también es un hombre de Dios, pero que tienen características muy importantes, muy buenas, que es bueno que nosotros las veamos como iglesia, porque este etíope tiene una misión. Pero note cómo es este hombre, este etíope. Este etíope es eunuco, es un tesorero, haga de cuenta un embajador de los del reino de Candace, o de la reina de Candace. Este hombre tiene una posición. Este hombre sí tiene un título. Dice aquí la palabra que leímos que está a cargo de todos los negocios de la reina. En otras palabras, este hombre era rico, tenía mucho dinero, era un hombre importante. En otras palabras, lo tenía casi todo, no le hacía falta nada. Pero había algo en este hombre, hermanos, que quizás no todos lo notan. Este hombre, mire lo que ha hecho. Ha hecho un largo viaje de África a Jerusalén, o de este lugar donde él vivía, y se cree que más o menos son por lo menos 97 kilómetros. Y 97 kilómetros, el otro día parece que sacamos la cuenta, que era como ir a Boma. 97 kilómetros serían 50 millas, ¿verdad? Más o menos, 50 millas. Saque usted la cuenta. Pero no es lo mismo que tú agarres tu Toyota o tu Nissan, Chevy o lo que tengas, tu truck, y 50 millas y llegues en 20 minutos, 30 minutos, qué sé yo, a 97 kilómetros en el lomo de un camello o en un carruaje tirado por caballos. ¿Sabe cuánto pudo haber caminado? Ahora que tenemos el GPS, es bien curioso porque cuando uno pone el GPS está listo para que te dé el tiempo y casi todo lo que te vas a encontrar en el camino. Y ahí en la parte de abajo, a mí me gusta, no porque lo haga, pero me gusta ver,
y estaba, le pongo el GPS para ir, por ejemplo, a San Antonio, y ahí te dice que si te vas caminando tardas 3 días. Y luego si lo pones en el bus, en el autobús, dice que te tardas 8 horas. Si te vas en tu carro, te tardas 3 horas. Y si te vas en bicicleta, te tardas 1 día. Está facilísimo hoy. Facilísimo. Pero este hombre, 97 kilómetros para ir a Jerusalén. Hermano, lo más extraordinario de este hombre no son los 97 kilómetros. No es el carruaje que lleva. No es el título que tiene. No es el nombre que tiene. No es lo rico que es. Lo extraordinario de este hombre es el propósito por el cual va a Jerusalén. Amén. Oh, gloria al Señor, hermano. El propósito por el cual este hombre, 97 kilómetros en la carreta, porque ahí dice que es un carruaje, 97 kilómetros, hermano, ¿cuánto se tardó? Yo creo que por lo menos unos 2 o 3 días. Un cálculo, ¿verdad? En ese tipo de carreta tirado por caballos o camellos. Póngale 3 días, día y noche. Claro, este hombre tenía todo, ahí traía comida, no le hacía falta nada. Pero el propósito, él se pudo haber quedado allá en su tierra tranquilo, no le importa, yo aquí estoy bien, no hay problema, tengo dinero, tengo todo, aquí no me hace falta nada. ¿Para qué voy a Jerusalén? Si Jerusalén no era un pequeñito, es todavía, pero en ese tiempo era una pequeña aldea, una pequeña ciudad. ¿Y para qué voy a ir? Pero este hombre tiene un propósito tremendo, y ahí lo dice el libro de los Hechos, que él fue a Jerusalén a adorar. Lo más tremendo, lo más bonito de este hombre es que fue a Jerusalén a adorar. Aleluya. Pero bueno, miren, espérenme un momento. Ir a adorar, póngalo entre comillas, porque ir a adorar a Jerusalén era muy bueno, excelente para el que puede ir a la church, excelente si tienes carro y te vas el domingo por la mañana. Aún así, teniendo carro y teniendo todo, la gente no quiere ir a la iglesia a veces. Pero este hombre, hermano, viaja, se gasta su dinero, gasta 3 días, aguanta el calor del desierto porque tiene que pasar el desierto de Gaza. Y pasando el desierto de Gaza, puede ser que le pueda pasar un accidente ahí. Pero a él no le importa, él va a Jerusalén porque él quiere ir a adorar. ¿Cómo se levantó esta mañana? Lo primero que pensó es, ay, otro domingo. El que tiene el espíritu del eunuco, hermano, el que tiene el espíritu del eunuco se levanta gozoso y dice, a la iglesia otra vez, voy a ir a adorar, voy a ir a recibir, voy a ir a adorar al Rey, voy a llevar una alabanza, me voy a ir a gozar con los hermanos, voy a cantar, voy a escuchar la palabra, voy a ir a la clase dominical, no me quiero perder ningún momento del culto, yo quiero estar ahí. Es más, me voy a sentar enfrente. Dicho sea de paso, aquí están las sillas vacías enfrente, pero si fuera el eunuco dijera, yo me siento enfrente. Y si la silla es de Juanito, no importa que Juanito se enoje, pero yo voy a la casa del Señor. El espíritu del eunuco a mí me encanta, hermano, porque este eunuco dice la palabra que fue a adorar a Jerusalén. Pero esto de ir a adorar a Jerusalén no era fácil. Por eso yo lo pongo entre comillas. En primer lugar, este eunuco era de una raza diferente a los judíos. En segundo lugar, no importa qué raza era, no podía juntarse con los judíos, porque había una ley. Y para adorar en la sinagoga, supongo yo que era sábado, póngale que era domingo en la mañana, había escuela dominical, pero este eunuco no podía juntarse con los judíos, porque ni era judío, ni se había convertido al judaísmo, según lo que leemos aquí, pero había creído en el Dios de los judíos. Dicho sea de paso, el Dios de los judíos
Es el mismo Dios que nosotros adoramos. Es Jesucristo, es Dios, el Hijo de Dios. Hermanos queridos, lo que pasa es que esto cambió cuando Jesús vino. Hermanos, de dos hizo uno, y ahora somos un solo pueblo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Por eso Pablo dice, ya no hay judío, no hay griego, ahora somos un solo pueblo en el Señor, la iglesia por la cual Cristo viene un día. Entonces este eunuco fue a adorar, pero no podía participar de los ritos que los judíos participaban en el culto. ¿Y sabe dónde se quedaba? Se quedaba allá afuera, allá en la calle, en el atrio, porque no lo dejaban pasar. El hermano no podía pasar, y él sabía que no podía, pero él fue a adorar. No podía acercarse, no podía entrar. Si los mismos judíos no podían entrar, el pueblo no podía entrar al lugar santísimo, mucho menos este hombre, si hablamos del templo o del tabernáculo. Pero hágale cuenta que era la sinagoga, pero no podía estar ahí. Y una cosa que me pongo a pensar yo en este hombre, en este eunuco, hermanos, es quizás cuántas veces había ido, porque no dice la Biblia. Oh, pero como Dios es grande en misericordia, y Dios inclina su rostro cuando hay un eunuco, cuando hay un hijo de Dios, que no le importa la distancia, no le importa la temporada del año, no le importa si es invierno, si cae nieve, si se inunda Houston, no le importa. Se levanta y dice, yo voy a ir a adorar. Y este eunuco se levantó para ir a adorar, y no le importaba si estaba ya en el atrio, en la calle. Él estaba ahí. Yo me pongo a pensar cuántas veces había ido y nada sucedía. Pero esta vez es diferente. Esta vez algo se está moviendo en el cielo. Algo. Dios se fijó en este hombre, hermanos. Y la única manera que yo me pongo a pensar de por qué Dios se fijó en este hombre es porque era un hombre que estaba dispuesto a ir a adorar. No le importaba lo que pasara. Lo que le quiero decir que este eunuco estaba sediento de Dios. Él anhelaba lo que aquellos quizás recibían allá adentro y él no podía. Pero aquí descubrimos algo, hermano. Aquí descubrimos algo tremendo. Porque el cielo se está inclinando a favor de un hombre. Pudo haber sido una mujer, pero este hombre es bien especial. Y aquí encontramos varias enseñanzas. Podría ser una de ellas que Dios, dice su palabra, no hace acepción de personas. Si este hombre de otra raza, de otro color, de otro país, y Dios se fija en lo que está haciendo, y el cielo, el poder, miren, Dios mueve al mejor evangelista que tiene en ese momento. Es como que el tiempo de Gigi Ávila le dijera a Dios, mira Gigi, vete para México porque allá en una montaña en Monterrey hay un hombre. Y él corriera y dijera, voy para allá y le predico. Algo así. Dios escoge al mejor evangelista. Y digo yo que es el mejor porque está disponible, porque es humilde, porque está dispuesto. Qué cualidad tan tremenda. Cuando el cielo se mueve es porque hay alguien dispuesto. Cuando el cielo se mueve es porque hay alguien que tiene sed de Dios. Porque anhela la presencia del Señor. Amén. Y aquí se está moviendo el cielo. Hay un movimiento de poder. Porque no se trata del lugar y no se trata del tipo de raza. No se trata, hermano, aquí de lo que se trata es del corazón del hombre. De lo que el hombre está viviendo en ese momento. Y hay dos hombres. Hay uno que está dispuesto y hay otro que está sediento de Dios. Quizás a veces nosotros estamos en las dos. A veces estamos dispuestos, pero también estamos sedientos. Anoche yo iba y ministraba a un joven o estaba orando ahí y al mismo tiempo decía yo, Señor, gracias por tu presencia. A veces estamos en la misma situación, pero hay que tener cuidado también del trabajo que el Señor nos manda a hacer. Ahora, fíjese qué tremendo. El verso 26. El ángel del Señor le habla a Felipe y le dice que vaya
Y todavía no hemos hablado del encuentro que ellos tienen. Entre el 26 y el 29 sucede un encuentro. Y aquí viene Felipe y le dice el ángel: júntate a ese carro. Y la cosa es esta, hermano, que el eunuco ya viene de regreso. Ya está regresando para la casa. Y Dios se da cuenta que el eunuco va para la casa, pero no quiere que se vaya sin que suceda algo. Cuando Dios mueve algo, hermano, es porque tiene un propósito en la vida de esa gente. Amén. O en la vida de nosotros. Amén. Y el eunuco va de regreso otra vez para su casa, a su trabajo. Y Dios le dice, el ángel le dice: mira, júntate a ese carro. Y cuando Felipe va, yo me lo imagino a Felipe medio corriendo, ¿no? No dice la Biblia cómo iba. Pero yo me imagino que si a lo mejor iba en caballo, o a lo mejor iba en camello. Pero la cosa es que Dios lo traspuso a Felipe. Qué tremendo, ¿no? Qué tan especial era Felipe que el Señor lo mandó, lo agarró y lo puso acá. Así. Ese Felipe no era cualquier evangelista, hermano, que ocupa avión, que ocupa tren, que ocupa... No. El Señor lo mandó, lo llevó. Yo me imagino al Señor con la mano levantándolo y poniéndolo en otro lado. Aleluya. Es una imaginación de Dios. niño que uno tiene a veces. Yo me imagino a Dios soplando y lo levantó y lo puso. Yo no sé cómo tú te lo imaginas, pero ahí lo puso Dios. Amén. Y cuando llega, el hombre va para su casa y Felipe, el ángel le dice: acércate al carro. Y si ven el caballo, va así y le dice: oye, le dice al eunuco: oye, ¿entiendes lo que vas leyendo? Porque el eunuco va así: como oveja fue llevado al matadero, como oveja que trasquilada que no abrió su boca. Wow. Y él va leyendo al profeta Isaías y va leyendo de Jesús, pero no entiende nada. Él y todavía le pregunta, y Felipe le dice, mire, esta escena es tremenda, porque cuando Felipe se acerca y ve al hombre leyendo el rollo, hermano, tener un rollo en ese tiempo no era cualquier cosa. Ahora muchos de ustedes ni quieren traer Biblia a la iglesia. Levanten la mano los que no trajeron Biblia. No la quieren levantar. No, yo la traigo aquí en el celular, pastor. Pero traer rollo en ese tiempo no era para cualquiera. Este hombre lo traía porque tenía pisto, tenía dinero, tenía money. Y entonces él se compró su rollo. O lo mandó a hacer una copia, para no decir que lo compró. Mandó a hacer una copia porque él quería leer, porque alguien le había predicado, de algo sabía él. Algunos dicen, esto no me lo crea a mí, pero algunos dicen que en el tiempo de Daniel, que estaba por aquellos lados, por causa de Daniel y sus amigos que fueron llevados cautivos hacia esos lugares, se propagó la palabra de alguna manera. Y que de ahí viene que el eunuco ya conocía, tenía una idea. Estas son cosas que algunos estudiosos dicen. Pero bueno, cuando Felipe va y se pega al carro y lo mira, yo pienso que ha de haber dicho, si hubiera hablado inglés, hubiera dicho: I got it. Ahora entiendo por qué me mandaste aquí. Hasta ahí Felipe no sabía para dónde lo mandaba el Señor. Pero cuando llega al carro y leyendo, que va leyendo el rollo, dice: ok, ya sé. Y ahí le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y entonces el eunuco le dice: no, pero ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces desde el verso en adelante, desde el 32, Felipe le empieza a leer. Y le respondió el eunuco y le dijo: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de otro. Entonces Felipe gustosamente, yo me imagino que ahora sí se sentó con él en el carro. Y ya iban los dos ahí sentaditos y Felipe le explica, y abriendo su boca comenzó desde la escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y entonces el eunuco ahora entiende la palabra del Señor. Qué maravilloso, qué maravilloso. Verso 34.
Respondiendo el eunuco le dijo: te ruego que me expliques. Al principio, el eunuco está sediento de entender la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! Cuando alguien tiene sed de la palabra, cuando alguien quiere entender la palabra, a veces leemos la Biblia y no la entendemos, es un poco difícil. Pero como decía el predicador anoche, búsquese una versión un poco más actual. Siempre tenga la antigüita, pero búsquese una versión más actual para que pueda entender qué es lo que dice la Biblia. Escuche los mensajes, vaya a la escuela dominical para que entienda realmente lo que la Biblia dice. Y ahora este eunuco entonces es un hombre que tiene la palabra, que tiene el rollo, y primero tiene sed de la palabra, por entender la palabra. Pero ahora que Felipe le explica la palabra, ahora está desesperado por otra cosa. Ya no es por la palabra. Felipe le explica, sale del problema. Y cuando entiende la palabra, entonces viene y le dice: mira, dice la palabra en el verso 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco. Este eunuco no esperó 5 meses. Es más, no esperó un día. Cuando entiende la palabra, le dice a Felipe: mira, Felipe, ahí hay un charco, ahí hay agua. No dice la Biblia si era río, no dice si era laguna, no dice si era el mar, no dice nada. Pero lo interesante aquí, mis hermanos, es que cuando alguien entiende la palabra, y ahora no solamente tiene sed de entender la palabra, ahora tiene sed de algo especial. Y este hombre ahora la sed que tiene es de cumplir con Dios. Y entonces tiene sed del agua viva. Y ahora le dice a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Mira, ahí hay agua. Y le dice Felipe: bueno, si crees, todo es posible. Si tú crees, bien lo puedes hacer. Hay un hombre sediento de la palabra de Dios, pero ahora hay un hombre sediento del agua viva. Hermano, cuando tú entiendes la palabra, no tienes que esperar tanto tiempo. El hombre dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Esta mañana hay un muchacho que no quiere esperar más, que se va a bautizar. Y se quiere bautizar no porque va para Gaza, sino para Katy, Church of God. Aleluya. Este día es mi día. Y a mí me encanta cuando la gente se prepara, cuando es planificadora. El eunuco planificaba el viaje, pero no le salía nada. Pobrecito, pero qué bueno que Dios mandó a Felipe. Un hombre de Dios, y hay un hombre sediento de la presencia de Dios. Yo encuentro que así somos ahora nosotros. O somos gente disponible, gente dispuesta, gente humilde, o somos o estamos sedientos de la palabra del Señor. Yo me imagino, hermano, el gozo que este hombre tenía. El eunuco estaba feliz. Yo me imagino que le debe haber dicho a Felipe: Felipe, te quedas a comer el lonche conmigo, vamos a los tacos, vamos a algún lugar, celebremos. Es más, te invito a que vayamos a Candese, allá vamos a tener un fiestón. Y me ayudas a bautizar a todos aquellos que están allá. Yo no sé qué pasó después, hermano. La historia dice que Felipe siguió su camino. Cada quien siguió su camino. Pero yo me imagino el gozo de este hombre. Hermanos, si alguien, escúcheme bien lo que le voy a decir, porque voy a concluir en unos minutos. Como algunos dicen, ya voy a terminar en unos minutos. Pero escúcheme lo que le voy a decir, iglesia. Escúcheme, hermano, porque esto es importante. Esta es la conclusión del mensaje. Si alguien quiere ver la gloria de Dios, si alguien quiere ver milagros, si alguien quiere ver que el cielo se incline a su favor,
si alguien quiere ver que Dios te vea y haya un milagro y suceda algo en tu vida y mires la gloria de Dios y tú puedas ver cómo Dios se manifiesta, hermano querido, si tú quieres, si alguien quiere ver la gloria de Dios, número uno, sea obediente. Sea obediente. Cuando Dios le diga algo, obedezca. Cuando Dios le presente algo, no se tarde en responder. Cuando Dios le ofrezca algo, agárrenlo, hermano, a ciegas. Como cuando le dan algo a uno, ¿no? Un regalo o algo, y que vendrá en la caja. Y le dijo el anciano a la anciana, no es nada, viejita, le dice. No es nada, viejita. Y cuando abre la caja no había nada. Y le dijo, pues te dije que no era nada. Pero cuando Dios te da algo, hermano, cuando Dios te ofrece algo, espera que algo grande va a suceder. Sí es. Dios no da cosas pequeñas, Dios da cosas grandes. Aleluya. Cosas que parecen pequeñas, pero Dios bendice. Y si alguien quiere ver la gloria de Dios en su vida, número uno, sea obediente. Amén. Número dos, si alguien quiere ver la gloria de Dios, busque su presencia. Amén. Busque su presencia, hermano. Y lo tenemos en la Biblia un montón de veces, de que aquel que es obediente, Dios lo bendice. Y al desobediente, se lo trae un pescado o se convierte en estatua de sal. Rapidito le conté dos historias ahí. Sí, la de la mujer de Lot y la de Jonás. ¿Qué le dijo Dios a Jonás, al profeta? Hermano, que sea profeta y que sea... anoche dijeron ahí en una pregunta que se había enojado, que si alguien se enojaba con Dios, y dijeron, Jonás se enojó con Dios. Y sí se enojó por varias razones. Lo mandaba a Nínive a predicar. Yo decía, ¿por qué no mandó a Felipe? Pues no estaba Felipe todavía. Pero un profeta, y se enoja, hermano, desobediente, se lo trae un pescado. Decía mi papá, al burro siempre le va mal. O sea, al desobediente siempre le va mal. En la Biblia lo vemos repetidas veces. Pero el que es obediente, el que obedece, hermano, si tú tienes 5 hermanos, tú sabes que siempre hay un desobediente. Wow. Y siempre hay uno que se esconde, uñas escondidas, y siempre hay uno que es obediente. Amén. En mi casa decían mis tías, este niño es bien obediente. Ay. Decía que yo era bien obediente. No quebraba un plato, porque no sabían, ¿no? Solo la vajilla completa. Pero qué lindo es ser obediente, porque al obediente Dios lo bendice. Aleluya. Cuando hay hijos obedientes son bendecidos. Son bendecidos quizás no por sus padres, pero son bendecidos de otra manera. El Señor les da salud, el Señor les da prosperidad, el Señor les bendice con su matrimonio, el Señor los bendice con sus hijos, el Señor les bendice con muchas cosas, hermano, porque Dios siempre bendice a alguien que es obediente. Y si alguien quiere ver la gloria de Dios, hermanos, busque la presencia del Señor, busque su presencia. Aleluya. Uno de los que siempre pongo de ejemplo es a David. David en el Salmo 63, note lo que le dice, y esta es una de las cuantas veces. David es un hombre que lo tiene todo. David es un rey. A David nada le hace falta. Pero David sabía que si había un poder que se iba a manifestar, era por buscar a Dios. Y es más, él no lo buscaba porque Dios le diera, porque a muchos de nosotros le buscamos por lo que Dios nos da. ¿Verdad que sí? Como solo el hermano y yo nada más. ¿Verdad? Estamos en ese de acuerdo. Nosotros buscamos al Señor, Señor, Padre, que no me falte el pan de cada día. Bueno, hay que pedir y hay que darle gracias, ¿verdad? Pero qué bueno es buscar a Dios, aunque Dios no nos dé nada, aunque no nos prometa nada. Y uno de ellos era David. David buscaba a Dios incondicionalmente. David, hermano, aunque tenía las cosas, él sabía que cuando buscaba la presencia de Dios, algo iba a suceder. Es más, un día dijo David, devuélveme el gozo de mi salvación. Había pecado, se había apartado, se había equivocado, pero le dice ahora delante del profeta, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Que se me quite todo. Es más,
el gozo, lo que él decía era la presencia del Señor. Y por eso escribe salmos como el 63, que dice, de madrugada te buscaré. Y a mí me encanta porque dice, mi alma tiene sed de ti. No es como nosotros a veces, que el alma quiere, pero el cuerpo no quiere. El cuerpo está aquí presente, pero el alma anda volando allá por en otro país o en otra ciudad. O viceversa. En la mañana el alma quería y te decía, hay que ir a la iglesia. Pero el cuerpo estaba desvelado. ¿Quién sabe qué habías hecho toda la noche, todo el día? Aleluya. Y no quería levantarse. Es el único día de descanso. Y el alma quiere, el espíritu quiere, pero el cuerpo, la carne es débil. Ay, Señor, la carne es débil. Pero David decía, mi alma tiene sed. Sus entrañas, el alma y el espíritu tenían sed de Dios. Yo no sé si ustedes levantaron con sed esta mañana, hermano. Yo me levanté, pero con ganas de un buen café así, pero fuerte. Bien cargado de pan. ¿Cuántos se levantaron con sed? Pero sed de Dios, hermano, sed de Dios. ¿Cuántos dijeron voy a ir a la casa de Dios? Señor, yo quiero sentir tu presencia esta mañana. Señor, yo anhelo estar cerca de ti, como decía el canto que cantamos. Cerca de ti, Señor, quiero estar. Mi alma tiene sed de ti. Y luego David no se queda con eso. En el mismo verso, ahí en el mismo verso, en el 63:1 dice, mi carne te anhela. Es increíble, mi carne te anhela. Porque esta carne lo que quiere es comer, dormir, pasear. La carne no quiere trabajar. ¿A cuánto le gusta trabajar? No, hay gente que le encanta su trabajo, está bien. Pero la mayoría no trabaja porque le encanta, porque le apasiona. Le trabaja porque tiene que trabajar. Porque tiene a quien alimentar. Porque tiene que pagar biles. O tiene que mandar una remesa, qué sé yo, ¿no? Pero trabajamos por necesidad. Pero la presencia de Dios, ¿qué tal, hermano? ¿Será que nuestra carne anhela la presencia del Señor? ¿Será que hace tiempo no echas una lloradita en el altar? ¿Será que hace tiempo no te postras en el altar a moco suelto, a llanto suelto y le clamas? ¿Hace cuánto tiempo, hermano, no te postras en la presencia del Señor y le dices, Señor, mi alma tiene sed de ti, pero esta carne hace que yo me quede clavado ahí en la silla y no me levante y no quiera ni levantar las manos, Señor? Pero esta mañana mi carne y mi alma te anhela.